Cero. Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a este programa, a esta segunda parte de este programa dirigido al mundo cívico-militar, la PICA en Flandes. Y bueno, pues como siempre, digamos, estamos teniendo en los últimos programas unos magníficos monográficos que nos explica de una forma muy didáctica y una forma muy comprensible el general don Juan Cifuentes, con lo que tiene que ver con esa necesaria evolución de lo que es desde la cultura de defensa hacia la cultura de nación, ¿no? Y en este monográfico va a abordar un tema verdaderamente interesante, como es el de la formación. El de la formación, pero vamos a decir de formación premilitar, lo que es en colegios, institutos, también incluso podría ser en universidades, bachilleratos. Es un tema, desde luego, muy, muy candente. Es una cuestión, además, que se está abordando mucho en otros países. El otro día en mis clases de Relaciones Internacionales en la universidad, distintos alumnos hispanoamericanos me decían que sí, que era muy básica, pero que sí en bachillerato o en su bachillerato equivalente tiene esa formación premilitar, lo cual pues es sin lugar a dudas un primer escalón, un primer peldaño a esa necesaria formación, como bien dice el general Cifuentes, a esa cultura de la nación, ¿no? Que es lo que realmente necesitamos. Así que cedo la palabra rápidamente al general Cifuentes para que desarrolle este magnífico tema. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo, y buenas tardes a todos. Efectivamente, bueno, vamos a seguir un poco charlando sobre el tema de la formación en seguridad y defensa, ¿no? Una formación en seguridad y defensa que nos tiene que llevar al final del ciclo formativo de la juventud, pues a una especie de formación premilitar, de forma que tengan la posibilidad de ejercer su derecho y su deber de defender a España en caso necesario. Y bueno, facilitar la cohesión intergeneracional y reforzar la retaguardia en caso de que haya que reforzar a las unidades militares de nuestro ejército profesional. Estamos en una situación de crisis, potencial conflicto y bueno, pues las cosas pueden ir a peor. Se ha incrementado el presupuesto de defensa, luego de una forma sin mayor explicación nuestro gobierno está diciendo que hay que reforzar las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que explicar, como hemos hecho en programas anteriores, y hemos comentado y señalado quiénes somos, incrementar el conocimiento de las Fuerzas Armadas. En otro programa hablamos de lo que hacemos, hay que explicar lo que hacemos para potenciar en la información pública sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas. Y hoy pues quería hacer mención a la parte de formación de la juventud en seguridad y defensa. ¿Para qué existimos? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Facilitar la defensa de la nación por parte de la juventud, cohesionar la sociedad, potenciar el sentimiento de pertenencia a una gran nación con una empresa común. Y la verdad es que, bueno, pues hay muchas posibilidades y habría que utilizar algunas vías que, bueno, pues las señalo después de haber reflexionado sobre ellas y las dejo para debate, ¿no? La presencia de militares en el sistema educativo y en organismos públicos para la difusión de esta cultura de defensa hacia la cultura de nación. Ya se ha empezado a utilizar personal de Fuerzas Armadas con motivo de la invasión de Ucrania y del COVID. Bueno, pues ha sido positivo y la verdad es que la información pues, ha sido un poco más ajustada, ha sido un poco más precisa y ha sido un poco más realista. Hay que continuar con esta idea, pero ya no solamente en programas de televisión, sino la presencia de militares o de veteranos de las Fuerzas Armadas en el sistema educativo, ¿no? En el sistema educativo. Hay que acordar un sistema que favorezca la labor educativa en materia de defensa en los centros de enseñanza. Es decir, hay que introducir en el sistema educativo estos contenidos, ¿no? Que favorezcan la cultura de defensa, los contenidos relacionados con la seguridad, con la defensa y finalizar al final con una instrucción premilitar. Para ello, pues se pueden usar recursos educativos que ahora mismo tiene el Ministerio de Educación, que hablaremos de ellos, o recursos que tienen las Fuerzas Armadas también para favorecer esta formación. Y finalizaríamos con una formación teórico-práctica en el último año del bachillerato, por ejemplo, con visitas a unidades, conferencias de militares y veteranos, o una instrucción premilitar al finalizar el bachillerato de unos cuantos meses que permitiese jurar bandera y asignar a estas jóvenes a una unidad de reserva, con la cual serían prácticas periódicas de movilización. El Ministerio de Educación tiene recursos para explicar dentro del programa de enseñanza educativo a la juventud temas de seguridad y defensa. Lo que pasa es que apenas se utilizan. Están en la plataforma Procomún. Contempla en esta plataforma una serie de líneas de trabajo
para desarrollar estos programas educativos de temas de defensa a toda la comunidad educativa, pero como digo, apenas se usa, ni hay interés en fomentar su uso en los colegios. Procomún es una plataforma que facilita el acceso a recursos digitales educativos abiertos. Son del Ministerio y también están en las comunidades autónomas. Ahí hay material didáctico, está catalogado de forma estandarizada a través de metadatos y además, pues bueno, pues es coherente con el currículo de las enseñanzas anteriores a la universidad, fundamentalmente educación infantil, primaria y secundaria. Y puede ser utilizado directamente del aula o modificado o adaptado para enviarlo a las casas, a los correos en los domicilios. Hay otra parte del sistema educativo ya en la parte de Fuerzas Armadas muy interesante que hicieron los del ADALEDE. ADALEDE es la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Y realizaron lo que se llama enfoques sobre seguridad y defensa, una serie de unidades didácticas que se pueden encontrar en el portal de Cultura de Defensa del Ministerio de Defensa y bueno, pues ahí explican mediante unidades didácticas para qué sirve la defensa nacional, temas de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas, la defensa de la paz, misiones internacionales. El metalibro, que algo mencioné en el último programa, es una plataforma que ha elaborado el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Lo ha establecido como modelo de promoción de la cultura de la paz, la seguridad y la defensa, y también es para los currículos de primaria, secundaria, bachillerato e incluso formación profesional. Esto está en línea con países de nuestro entorno que tienen cosas parecidas y siempre el Instituto de Estudios Estratégicos invita a los profesores y los responsables de la comunidad educativa a utilizar estos materiales, estas unidades didácticas, ¿no?, para incrementar el conocimiento significativo de estos temas entre los alumnos. Esto, como digo, se puede encontrar en la página del Instituto de Estudios Estratégicos como metalibro, ¿no? Claro, lo que haría falta sería que estas materias se incluyesen de forma obligatoria en los planes de estudios. Ese es el paso que hay que dar. La voluntad de vencer, ¿no?, que hablamos en otros programas. Y, bueno, pues esta formación finalizaría con un incremento de las capacidades en la retaguardia, que lo he denominado de esta forma. ¿Cómo se incrementan las capacidades de la retaguardia? Bueno, pues en los últimos años del bachillerato, incrementando la formación teórico-práctica con visitas a unidades. Hay algunos colegios que sí visitan unidades. Fomentar estas visitas, ¿no? Yo he recibido en la brigada paraísta colegios y de distintas edades y yo creo que esto es muy positivo. Y también se puede incrementar el número de conferencias dadas por militares en activo o utilizando a los veteranos que podrían impartir estos conocimientos en los colegios o ayudar al profesorado a impartirlos. Desde luego, hay que desarrollar en profundidad la normativa de reservistas, buscando la cobertura de carencias en las plantillas. Esos reservistas de especial disponibilidad que están cobrando 600 euros en casa y no hacen nada, pues hay que utilizarlos y hay que recuperarlos y tienen que cubrir los huecos, sobre todo en unidades de servicios, en unidades logísticas que tienen unas carencias de plantillas tremendas. Y no sé por qué no se están utilizando. Ahora se les quiere abrir la posibilidad de que puedan ocupar los puestos de personal laboral, pero hacen falta una serie de especialidades de las que carecen y que tienen que ir consiguiendo. Bueno, hay que desarrollar esa normativa. Y luego, pues establecer un periodo de instrucción premilitar limitado en el tiempo. Esto ya hay muchas posibilidades y muchas opciones. Modelo francés, modelo americano, modelo suizo, para responsabilizar a la juventud en la necesidad de garantizar la seguridad y la defensa de la nación, así como la práctica de los valores intrínsecos que existen en las Fuerzas Armadas y que favorecen sin duda la cohesión generacional. Habría que organizar las unidades de reservistas, nutriéndolas de estos jóvenes de todos los rincones de España. Por supuesto, esta práctica o esta instrucción premilitar sería remunerada y la juventud estos jóvenes quedarían encuadrados en unidades de reservistas. Con esas unidades son con las que habría que hacer prácticas de manera periódica, prácticas de movilización. Y desde luego, pues yo animaría a nuestro gobierno a utilizar las asociaciones de veteranos porque son un referente de vida y un ejemplo de servicio a la sociedad para apoyar toda esta labor educativa en los colegios. Y bueno, pues dejo aquí esta línea argumental para vuestro debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi general, como siempre, por este magnífico monográfico, además todo muy resumido, todo muy sintetizado. Aquí sí que, como ven, queridos oyentes, hay ideas, hay propuestas,
hay una serie de consideraciones que entendemos que son capitales, ¿no? Entonces, cedo la palabra rápidamente al general Fontenla al objeto de que haya un debate y un intercambio de opinión. Adelante, mi general. No, cedo la palabra. Cedo la palabra entonces al coronel Collins. Mi coronel. Sí. Bueno, yo quiero dar un recuerdo que tiene experiencia España en estos temas que comentaba el general Cifuentes. Por ejemplo, me parecía bien la IPS, la Instrucción Premilitar Superior, y la IMEC, Instrucción Militar de la Escala de Complemento. Yo fui profesor de IMEC en mis tiempos ya lejanos de capitán y bueno, lo primero que quiero decir es que me gusta más el nombre, aunque fuera lo mismo, de Instrucción Premilitar Superior. Era un sistema por el cual a los jóvenes universitarios se les daba una instrucción en los TIRES, en los centros de instrucción de reclutas, en los TIRES se les daba una instrucción militar durante el verano de unos 3 meses. Luego en las academias de las distintas armas se les daba otro ciclo, el segundo ciclo, de otros 3 meses en el verano, y luego hacían unas prácticas en el regimiento que se les había designado. Y cuando terminaban las prácticas acababan siendo sargentos o alféreces ya no eventuales de complemento, sino alféreces de complemento que podrían ser movilizados como tales. De vez en cuando, pues ya eso funcionaba peor, pero se podía hacer con ellos, pues no sé, visitas al regimiento de vez en cuando, algunos cursos de actualización en los que quisieran voluntariamente, por correspondencia, luego con un periodo corto de días o de semana en el regimiento al que pertenecían. En fin, era ya un enlace del ejército con los jóvenes universitarios. Yo creo que se podría hacer algo también ahora que no existe el servicio militar con los jóvenes que no son universitarios. Luego, yo creo que hay que plantear la cuestión de la milicia en los civiles de una forma atractiva. Una forma atractiva, pues actualmente puede ser el deporte, las marchas a la brújula, las gincanas, el esquí, deportes un poco como de riesgo, de aventura, la escalada. Esos ambientes de ese tipo de deportistas y el promocionar esos deportes por el ejército, pues yo creo que son muy adecuados para atraer a gentes a las Fuerzas Armadas. Antes existía una organización en el ejército deportiva importante, pues cada región militar tenía sus campeonatos regionales, luego había unos campeonatos nacionales, luego se mandaban deportistas militares a las competiciones nacionales o generales de varias provincias o de una región, en fin. Se estaba muy en contacto, se procuraba estar muy en contacto el ejército con la sociedad. Luego también temas profesionales que se han dejado completamente, como era la formación profesional. La formación profesional en el ejército, claro, el ejército fue puntero y de los centros de formación profesional del ejército se nutrían los cuerpos de especialistas de los ejércitos. Pero es que muchos de los especialistas formados en estos centros militares, pues como eran muy buenos, tenían muy buena formación, pues no trabajaban luego en el ejército, sino trabajaban en la vida civil, en talleres, en industrias, donde fuera. Pero como su formación había sido militar, pues tenían cariño y tenían cierta unión con las Fuerzas Armadas. Luego otra cosa que habría que estimular un poco, pues que también atrae mucho a la gente, pues es la parte épica, la parte aventurera que tiene la formación militar.
y que muchas veces es lo que permanece. En el maratón nadie sabe si eran, o muy poca gente sabe si eran persas, griegos, que se dilucidaba en aquella guerra. Lo que saben es que 300 guerreros espartanos resistieron como leones, fuerzas muy superiores en un estrecho desfiladero, y que uno de ellos, Noplita, pesadamente armado, con armadura, lanza, escudo pesadísimo, tal, pues recorrió 40 y tantos kilómetros para dar la noticia de la victoria en Esparta y cayó muerto. Eso es lo que permanece en la historia muchas veces, más que el conflicto en sí, que con el paso del tiempo se va perdiendo. En esto tienen un papel, me parece que tiene un papel importante los escritores. Por ejemplo, aunque es una persona, hombre, un poco polémica, ¿no? Porque tiene sus cosas. Bueno, Pérez Reverte, por ejemplo. Pues Pérez Reverte ha hecho mucho por la épica española y por la rememoración de aquellos soldados heroicos de los tercios españoles, con su serie de Alatriste, que yo creo que la ha leído muchísima gente y la ha familiarizado con aquellos soldados y con aquellos militares de la época imperial de España. La carta esférica, que nos habla de aquellos marinos del siglo XVIII, buenos científicos, buenos militares, buenos guerreros, buenos marinos. El Húsar, que aunque el protagonista no es español, pues sí rememora grandes hechos heroicos de la Francia napoleónica, bajo las águilas del César, que recrea aquella unidad de soldados españoles mandados por el brigadier Quindelán afrancesado, que no volvieron, no regresaron a España con el ejército del Marqués de la Romana, se quedaron en Dinamarca y luego formaron en el gran ejército de 600.000 hombres con el que Napoleón pretendió invadir Rusia. Y como muchos de ellos se pasaron a los rusos y con ellos se creó el regimiento imperial Alejandro ruso. Es decir, todas esas historias, pues claro, como noveladas para que resulten más asequibles al gran público, pues las ha escrito Pérez Reverte. Últimamente el italiano, que es, bueno, pues relata los hechos heroicos de ciertos combatientes de la Marina italiana, que claro, los italianos tienen su leyenda negra de cobardes, de tal. No lo veo yo así. Claro, los metieron en una guerra que quizá no les iba mucho y los aliaron con los alemanes, que bueno, habían sido un poco sus enemigos tradicionales, pero oigan, eso es problema aparte. Lo que permanece es que hubo muchos italianos que se portaron muy bien y que derrocharon valor, como es el caso de los torpedos humanos que actuaron en la Segunda Guerra Mundial, que relata muy bien Pérez Reverte. Y luego creo que, claro, es muy, muy difícil todo esto sin reforzar el patriotismo. Y se está haciendo, pues claro, porque la motivación para pertenecer a las Fuerzas Armadas, para combatir por tu patria o para intervenir en condiciones extremas de calamidades públicas, de tal, pues es el patriotismo, es el amor a tu patria, es una cosa innata que tienen todos los hombres, como es innato amar a tus padres y a tu familia y a tu ciudad. Bueno, pues reforzar el patriotismo y el espíritu nacional, que es que se viene deprimiendo durante toda esta época. Yo me maravillo de que aún quede un 20% de españoles que esté dispuesto a morir por España. Dada la propaganda machacona que se viene haciendo desde hace 48 años, me parece casi milagroso que haya tanta gente. Bueno, en fin, pues estos son los puntos que yo creo que pudieran ayudar a lo que pretende y ha comentado el general Cifuentes.
Muchísimas Muchas gracias, mi gracias. coronel, por sus magníficos comentarios. El general Fontella quiere comentar algo, por favor. Pues sí, cómo no. Pues teniendo en cuenta la importancia de movilización, como ha puesto de moda otra vez la guerra de Rusia con Ucrania, la importancia, pero si hay que inventar otra ley de movilización, había que tomar nota y hacer un análisis crítico de los errores del sistema antiguo, que cuando se fundó fue bueno, pues ya la fase final, la verdad que ya el sistema, tanto el IPS o IMEC, o el del soldado de reemplazo ya estaba obsoleto, ¿no? En muchas cosas. Por ejemplo, en el sistema de IPS eran alumnos que iban a las unidades y no eran alumnos en las unidades, porque a las unidades les faltaban oficiales y hacían misiones de oficial. Entonces no iban a aprender, iban ya a ejercer la profesión. Para cubrir huecos, porque los regimientos infantiles normales pues no tenían oficiales. ¿Qué pasaba? Que el que durante 3 meses eran jefe de sección y el sargento mandaba sección y a los 2 días, a los 2 o 3 meses, pasaba otra vez a ser sargento y así estaba, había ahí una disociación entre los suboficiales y los oficiales por la falta de estabilidad de cuadros de mando de oficiales. Y eso creaba a veces roces entre los sargentos que eran profesionales y tenían buena profesión y algunos que iban allí que hoy día ya disolventes, que eso lo hemos sufrido los que hemos mandado compañía en esa época. Pues nada más. Muchísimas gracias, mi general. Nos queda apenas 1 minutito y medio para el general Cifuentes para cerrar este magnífico monográfico. Adelante, mi general. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya he tomado nota. La verdad es que muchas gracias por las aportaciones y mejoraremos este trabajo, ¿no? que estamos elaborando y que espero que pueda ser de interés para quien pueda desarrollarlo, ¿no? No parece que en esta legislatura, habrá que esperar quizás a otras. Está claro que hay muchos tipos de formación, hay que aprender de la formación que hemos tenido en el pasado y bueno, pues utilizarla para aplicarla en el presente y en el futuro. En la última parte de ese trabajo, que podría ser para el siguiente programa, que ya sería la formación premilitar, pues hablaremos un poco más en detalle de todas las opciones y posibilidades que tenemos para que nuestra gente joven, después de que haya utilizado esta formación a lo largo de sus estudios, en beneficio de un mayor patriotismo y espíritu nacional, pues llegue a esa corriente favorable para que se pueda aplicar una especie de instrucción premilitar final, ¿no? Y bueno, hablaremos de ella en el siguiente programa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Con esto cerramos ya este magnífico monográfico. Por favor, queridos oyentes, compartan los podcasts porque aquí sí que se está gestando algo muy importante para el futuro de nuestra nación. Muy buenas tardes a todos.